bienvenidos a esta edición de Poder Veterinario. Esta semana nada más estuvimos recordando el Día de la Amistad, así que extendemos nuestros mayores saludos y felicitaciones a todas las personas que nos acompañan cada viernes en Poder Veterinario. Un saludo de corazón a todos. Ganadería sustentable es un término que se utiliza actualmente cada vez con mayor frecuencia en la pecuaria. La ganadería sustentable permite un equilibrio entre el medio ambiente, la pecuaria y el ser humano, de allí su importancia. Por eso tenemos hoy a un invitado muy especial que tiene vasto conocimiento con respecto al pastoreo basal y queremos aprovechar su conocimiento. El doctor médico veterinario Jairo Farías, él es médico veterinario por la Universidad de Zulia en Venezuela y tiene una vasta experiencia en varios países, estuvo trabajando, así que vamos a tener todos sus conocimientos hoy aquí en Poder Veterinario. Estamos con el médico veterinario Jairo Farías. Él es médico veterinario egresado de la Universidad de Zulia en Venezuela y también tiene vasta experiencia en otros países. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por su invitación. Doctor, nos estuviste comentando que estuviste trabajando en varios países. ¿En qué países estuviste trabajando? Venezuela, país donde soy oriundo. Inicialmente, pues yo me gradué en 1980, tengo muchos años en el pastoreo racional Boazán y he estado últimamente, por ejemplo, el año pasado estuve 8 meses en Bolivia, luego 3 meses en México antes de venir acá, siempre atendiendo invitaciones de colegas y grupos de ganaderos que quieren escucharme, que quieren mi asesoría en cuanto a pastoreo racional Boazán. Son los veterinarios precisamente, los colegas veterinarios los más entusiastas con esto. Algunos agrónomos y zootecnistas, ¿no? Son los agrotécnicos en general los que están tan interesados como algunos ganaderos progresistas. En todos los países latinoamericanos tenemos unos ganaderos progresistas que a través de sus asociaciones pues me han hecho invitaciones, me han pagado boletos de aéreos y viáticos y hospedaje y todo esto con la finalidad de escuchar mis conferencias. Yo doy cursos de duración de un día completo
y luego al día siguiente una práctica de campo que consiste en hacer algunos aforos de potrero y enseñar cómo se manejan los cercos eléctricos para dividir mejor las estancias para poder aumentar la productividad. Qué gusto poder aprovechar todos esos conocimientos entonces en el programa En Poder Veterinario. Entonces, doctor, ¿qué es el pastoreo Wassan? Bueno, podemos decir que es la tecnología ganadera más eficiente del mundo, ¿no? El pastoreo racional Wassan fue inventado por un francés que se llamaba André Marcel Poisson, se pronuncia Wassan, y fue digamos, físico-químico, que además era productor, había heredado de sus padres y abuelos una finca en Dieppe, en Normandía, en Francia, y esto le permitió hacer investigaciones sobre el comportamiento de los pastos y el ganado pastoreando y la interrelación pasto-suelo. Estudió la fisiología del suelo y la fisiología de los pastos, la fisiología del suelo como ser vivo, y escribió más de 5 libros acerca de esta especialidad, y por supuesto dividió su finca, su estancia, en porciones más pequeñas, y en eso consiste en hacer muchos potreros y rotar el ganado diariamente. Fíjense que Wassan nos ha dicho que uno de los problemas que tiene la ganadería a nivel mundial, la ganadería tradicional, consiste en dejar los animales muchos días en un potrero hasta casi su total extinción. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos los animales en el mismo potrero muchos días? Que comen el rebrote una y otra vez hasta que las raíces de los pastizales pierden su capacidad de rebrotar y se extinguen. De esta forma, pues, los ganaderos tienen que volver a rastrear y volver a resembrar esos potreros que perdieron los animales, perdió el ganado por mal manejo. Así fue que una de las premisas de André Marcel Wassan era que, aunque parezca increíble, al tercer día de haber entrado el rebaño a un potrero, ya el pasto comienza a rebrotar. Y si el ganado sigue ahí, se va a comer el rebrote. De manera que nunca vas a tener un pasto uniforme y perenne, porque la idea es que cuando el productor establezca su pastizal sea para toda la vida. Y la segunda premisa, que es la segunda ley de Wassan, se le llaman leyes universales del pastoreo Wassan, porque son aplicables a todos los pisos térmicos, a todos los tipos de suelo y a todas las topografías y a todos los animales domésticos, porque hasta los pollos y los puercos pastorean, y no sabían eso, ¿no? Las gallinas ponedoras, por ejemplo, pastorean. Si les haces un cerco, las pones a pastorear. Ahora, la primera ley era la de no tener más de 3 días, el tiempo de ocupación que no sea mayor de 3 días. Y la segunda ley es que el reposo debe ser lo suficientemente largo antes de volver a ingresar los animales a ese potrero, como para que el pasto se haya recuperado totalmente y esté en el punto óptimo de reposo, en el punto óptimo nutricional. Y si nosotros rotamos nuestros animales todos los días o cada 3 días, preferiblemente a diario, siempre vamos a tener animales comiendo
pasto en el punto óptimo nutricional, por lo tanto va a estar en mejores condiciones físicas, en mejores condiciones inmunológicas, va a necesitar menos medicamentos, va a enfermar menos y en mejores condiciones de reproducción. Pues si tienes un animal bien alimentado, se está reproduciendo como debe ser. Vamos a tener unos altos índices reproductivos, que es una de las ventajas, de las innumerables ventajas del pastoreo racional Boissin, que se conoce internacionalmente como PRB por sus siglas. Entonces podemos ver que son muchos los beneficios que se obtiene con el pastoreo Boissin. Entonces, las leyes universales, ¿cuántas son esas leyes? ¿Son nada más que 2? No, son más. Está la ley de los requerimientos mínimos, que por ejemplo, y los rendimientos máximos, ¿no? Pero por ejemplo, si tú, son 4 en total. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente podemos utilizar 2 rebaños en un mismo módulo de potrero y utilizar el método de punteras y seguidoras. ¿Cuáles serían los animales que van a entrar al potrero el primer día? Los de más altos requerimientos nutricionales, por ejemplo, vacas paridas con su becerro al pie o vacas en producción lechera, ¿no? Porque son las de más altos requerimientos nutricionales y aprovecharían el potrero el primer día. El segundo día puede ser otros animales, otra categoría de menor requerimiento nutricional, como vacas preñadas o vacas secas. Igual cuando tenemos la recría y ceba, los animales ya en terminación, que están en sus últimos días antes de ir al frigorífico, por supuesto tendríamos en acabado, tendríamos que ponerlos de punteros y otros de seguidores. Entonces vemos cómo una utilización estratégica del suelo puede tener varios beneficios, pero es también más trabajo. Es más trabajo tener que separar los potreros y llevar los animales, moverlos cada cierto tiempo, ¿no es así? Sí, claro. Es simplemente cuando usted divide sus potreros en unidades más pequeñas, lo que utilizamos es una especie de vela, ¿no? O puertas también con cercos eléctricos que permiten a un solo hombre manejar lotes de más de 1000 animales. De manera pues que el Boissin nos permite alcanzar una alta eficiencia. En primer lugar, aprovechar al máximo los recursos que tenemos en general, como el pasto, lo dije en primer lugar. Y en segundo lugar, vas a utilizar menos mano de obra para rotar tus animales todos los días. Porque con una simple vela plástica tú levantas la línea o la cerca, si es cerca eléctrica, y los animales van a cambiarse solo de potrero. Se acostumbran tanto que cuando ya ven venir el hombre a caballo o en una moto, modernamente los vaqueros utilizan motos para ir a cambiar el ganado de un potrero a otro. Ya cuando ven venir al vaquero o escuchan el ruido de la moto, ya se agolpan a la puerta porque saben que les toca el almuerzo, el cambio de potrero, la comida. ¿Cuáles serían las dificultades que se encuentran al querer aplicar este sistema a un lugar? La resistencia de los vaqueros. Le voy a explicar lo siguiente. En la ganadería tradicional, cuando yo pregunto en mis conferencias a los asistentes, ¿cuántas hectáreas tiene usted? Me dicen 6.000. Y yo le digo, realmente lo que tienen son 3.000. ¿Cómo? Sí, lo que aprovecha son 3.000. Quizás menos de 3.000. ¿Por qué? Porque en la ganadería tradicional, los animales desperdician, los bovinos desperdician, los rumiantes desperdician más del 66% del potrero por efecto de pisoteo y rumia. Les explico por qué.
Cuando ustedes meten animales en un potrero nuevo, los animales lo primero que hacen es que le dan la vuelta. ¿Qué están buscando? Están buscando el bebedero, la provisión de agua para dedicarse a comer. Pero una vez que se dedican a comer, comienzan una especie de turismo interno dentro del potrero. ¿Qué están buscando ahora? Están buscando los rebrotes, las hojas más tiernas, las más nutritivas. Y en ese pastoreo selectivo, altamente selectivo, desperdician más del 66% del potrero. Por eso le digo yo a los productores, ustedes aprovechan menos de la mitad de sus fincas, de sus estancias, con ese sistema de ganadería tradicional. Y muchas veces me he encontrado con estancias que tienen potreros de 100 y de 200 hectáreas de tamaño. Imagínense la cantidad de pasto que desperdician porque le meten los animales un mes, 2 meses o algo así. Me han dicho, no, nosotros no hacemos aforo ni nada de eso, sino que eso es al ojo. Cuando vemos que el pasto ha disminuido mucho en tamaño, cambiamos los animales. Sí, pero disminuyen el pasto mucho en tamaño. Es porque desperdician demasiado. Más de la mitad del potrero es desperdiciado. ¿Cuánto vale una estancia de 2.000 hectáreas? Dios, muchísimo. Imagínense que de cada 10.000 hectáreas, 5.000 son desperdiciadas por la ganadería tradicional, por pisoteo y rumia, pues los animales se echan a rumiar y también desperdician pasto. Por el mal manejo de los pastizales. Pero entonces los vaqueros están acostumbrados a cambiar los animales de potrero una vez al mes. Imagínense si usted le va con el cuento de que tiene que moverle sus animales todos los días en vez de una vez al mes. Esa es una de las resistencias al cambio. Los humanos psicológicamente tenemos resistencia al cambio. Cuando estamos en nuestra zona de confort y viene alguien a decirnos que tenemos que moverlo, hacerlo de una forma diferente, nos resistimos. Precisamente por eso yo doy charlas, doy conferencias, pongo videos a circular en los medios para que la gente vaya concientizándose acerca de la pertinencia de instalar en sus estancias un método de producción que sea eficiente y además amigable con el medio ambiente. Y ese es un tema que vamos a tocar más adelante porque es muy importante. El pastoreo racional Guasán, en la forma en que lo estamos aplicando por toda Latinoamérica, es ecológico, es orgánico. Muy bien, entonces vemos que hay muchos beneficios, hay dificultades que, por supuesto, que cada vez que uno quiere implementar algo se presenta, pero que los beneficios son muchos al poder emplear este sistema. Así que vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más del doctor Jairo y también con más de Poder Veterinario. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Vuelta en Poder Veterinario, continuamos con el doctor Farías. Él nos está comentando sobre las múltiples ventajas que trae el pastoreo Guasán. Y nos mencionaste, doctor, que una de las ventajas es el medio ambiente. ¿Cómo afecta el pastoreo Guasán? ¿Cómo beneficia al medio ambiente?
En primer lugar, cuando disminuimos la superficie de los potreros, donde pastoreamos nuestros animales día a día, estamos aumentando la carga animal. En primer lugar, al aumentar la carga animal, increíble, pero te va a aumentar después la oferta forrajera. ¿Cómo vamos a sustituir nosotros los fertilizantes de síntesis química? Muy sencillo, con las mismas excretas de los animales. Por ejemplo, un animal adulto, una vaca, excreta unos 24 kilos de estiércol, de heces al día, más unos 14 kilos de orina. Eso lo podemos redondear en 40 kilos de abono. Pero fíjense que 100 vacas, por ejemplo, al paso por el potrero nos dejarían teóricamente 4.000 kilos de abono. Ahora, se ha determinado que una tonelada de excreta tiene unos 350 kilos de urea, de nitrógeno, que es el que conseguimos en la urea, por ejemplo. Unos 222 de potasio y unos 227 de fósforo. Allí tenemos un NPK, un triple 15, ese abono que le venden a los ganaderos tan costoso. De manera pues que si nosotros visitamos nuestro potrero con unas 300, 400 unidades ganaderas, unidades animales, cada 60, cada 70 días habremos visitado el potrero unas 6 a 8 veces al año. En 6 a 8 veces al año, con 4.000 kilos de ese abono tan eficiente, nosotros habremos dejado casi que una tonelada de NPK por hectárea en el año. Quizás más, mucho más toneladas que la que usted como productor puede ponerle con fertilizantes de síntesis química. Además, no tienes que pagar para que te la rieguen en el campo, porque te la riegan los animales gratuitamente. Estas excretas que caen son procesadas por la macro, meso y microbiota del suelo. Ya les dije que el suelo es un ser vivo, tiene una cantidad de escarabajos que son coprófagos, que entierran hasta 1,5 toneladas de excreta por hectárea por año en el suelo, porque ahí ponen sus huevos para que sus larvas cuando nazcan tengan su alimento ahí. También tenemos las lombrices. Todos estos organismos son descomponedores, pero también hay millones de bacterias y de hongos que se encargan de transformar todas estas excretas, las hojas, ramas y flores de los árboles que están en el potrero, el pasto desperdiciado, todo eso se recicla a través de un mecanismo que se conoce como biocenosis. Esa biocenosis no es más que la incorporación al suelo de toda esta materia orgánica que es transformada por las lombrices en humus y el humus en materia orgánica. De eso se alimentan las raíces de los pastos y de los árboles que tenemos en los potreros. Es denominado ese fenómeno círculo virtuoso porque es un constante reciclar de los nutrientes y esto se va convirtiendo en carne y en leche cada vez que pastoreamos. Así también los pastos producen la fotosíntesis y están devolviendo oxígeno al ambiente. Una de las cosas que se critica es la emisión de metano y de dióxido de carbono al ambiente. Sin embargo, los pastos van a estar devolviendo también oxígeno al medio ambiente, ¿no es así? Sí, déjenme explicarle. Pues nosotros, qué bueno que hizo esa pregunta, porque hay una verdad a medias que está circulando por el mundo, que la ganadería es contaminante, nada más lejos de la verdad. Fíjense que hay un libro, por cierto, de una escritora norteamericana investigadora que se llama Judith Schwartz, que se llama
The cows save the planet. Las vacas salvarán el planeta. Porque una hectárea de silvopastoril, es decir, de pasto con algunos árboles, que pueden ser árboles autóctonos, árboles nativos, secuestra 14.5 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Y una vaca en toda su vida, sumando los eructos y las flatulencias, no libera a la atmósfera más de 2 o 3 toneladas de dióxido de carbono. De manera que el balance es positivo. Una hectárea de silvopastoril en un día puede secuestrar todo el dióxido de carbono o el gas metano que puede emitir una vaca durante toda su vida. Así que cada vez se descubre más, se ve en mayor cuantía la pertinencia de los sistemas silvopastoriles. Y ya esto ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas, porque se había emitido un informe que le dio la vuelta al mundo vilipendiando las vacas. Estaban tratando de demonizar la ganadería orgánica. Hay un gran interés de algunas transnacionales con el advenimiento de la agricultura orgánica, agricultura verde, ecológica. Los agricultores están utilizando menos fertilizantes de síntesis química y las transnacionales que fabrican estos productos, pesticidas en general, están enfilando sus baterías hacia la ganadería, tratando de que los ganaderos cada vez utilicen más grandes cantidades de fertilizantes de síntesis química en sus potreros. Cuando instauran un silvopastoril, se dan cuenta que este es regenerativo. Ese es el título de mi libro, ¿no? Ganadería regenerativa eficiente. Pues tiene que regenerar suelo, regenerar pastizales y regenerar el ambiente. Entonces se están dando cuenta que no necesitan estos fertilizantes. Algunas campañas se han desarrollado más obedeciendo a los intereses corporativos de algunas industrias. Entonces vemos así los beneficios que puede ofrecer un pastoreo racional. Eso es lo importante, racional, ¿verdad? Para estar en equilibrio tanto con el medio ambiente como con los animales y la producción, que también para poder dar lo que la demanda exige, ¿verdad? La oferta y demanda. Doctor, el arado, ya que estamos hablando del suelo y de la biocenosis, de la vida en el suelo, ¿cómo afecta el arado al suelo? Heredamos la pasión de los romanos por el arado. El arado ha destruido más suelo y más tierras y ha degradado más tierra que cualquier otro fenómeno natural en el mundo. Cuando usted voltea el suelo, está exponiendo a todos esos microorganismos de los que le he hablado, que son beneficiosos al sol y al viento, y los mata. Cuando usted ara el suelo, está matando una muy buena parte de su fertilidad natural. Cuando volteamos el suelo para sembrar lo que sea, estamos, diríamos, disminuyendo enormemente su fertilidad y echando a perder el trabajo de siglos, quizás décadas, de construcción de ese suelo y de construcción de su fertilidad. Y estamos con ello disminuyendo la materia orgánica de ese suelo. Uno de los grandes errores de nuestra civilización ha sido precisamente
arar enormes cantidades de superficie, enormes cantidades, miles, millones de hectáreas, sobre todo en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, voltean sus suelos unas 2 o 3 veces al año, cuando se los permite el clima, para sembrar granos como maíz, sorgo, soya, girasol, oleaginosa en general, para luego alimentar bovinos en confinamientos o estabulaciones. Y lo llamo uno de los grandes errores de nuestra civilización, porque en primer lugar estamos haciendo cada vez menos fértiles nuestros suelos y hemos talado millones de hectáreas para convertirlas en sembradíos de soya y de maíz. Y con ello le estamos quitando ese preciado oxígeno a nuestro planeta. No tiene sentido sembrar enormes superficies de soya y de maíz para alimentar en establos o engordar en establos animales para luego alimentar a los humanos. Yo digo que es un gran, enorme desperdicio, porque el maíz y la soya pudieran alimentar millones de seres en el planeta y así combatir la hambruna general. Cuando esos mismos animales que tenemos en establos, alimentados con granos a unos costos enormes, podemos alimentarlos por 1/3 de su costo en pastizales, en sistemas silvopastoriles, que además de secuestrar el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera, pudiera tranquilamente engordarse todos esos animales para consumo humano en los sistemas silvopastoriles, todos los que tenemos en los confinamientos. Hay mucha gente que ha abandonado sus potreros por hacer confinamientos. Cualquier confinamiento hoy día tiene un costo por encima de $500,000, al menos en Latinoamérica. Hay que pensárselo 2 veces y luego tiene que volverse un esclavo del cultivo de maíz, soya, sorgo y otros para alimentar los animales que tienen ese confinamiento a un gran costo, porque además del cultivo tiene que tener una maquinaria cortando, repicando y suministrando en los comederos todos los días. En Estados Unidos, por ejemplo, esto está en la picota. En Estados Unidos y en Europa se está mirando ya con lupa, porque para mantener vivos miles de animales en confinamiento, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver en Oklahoma y en Illinois los confinamientos que alimentan la cadena McDonald's. 50,000 novillos, por ejemplo, en un confinamiento de 2 o 3 kilómetros de largo. Pero cuando vienen las lluvias, esos animales están hasta el pecho del lodo y nieve. Como las enfermedades respiratorias son tan frecuentes y de otro tipo, le tienen que suministrar, pienso, los concentrados con enormes cantidades de antibióticos, y esto está desatando una resistencia bacteriana a nivel mundial. Se ha convertido en una pandemia porque esta carne lleva, aunque ustedes no lo crean, grandes cantidades de antibióticos. Cuando nos comemos una de estas hamburguesas, no sabemos cuál agrotóxico y cuál antibiótico estamos comiendo. Estos animales a su vez fueron alimentados con maíz y soya transgénicos, cuyo control de maleza se hace con el cancerígeno mortal glifosato. Y hasta la cerveza que fabrican hoy día con este maíz transgénico tiene glifosato. Ojo, para los amantes de sus 10 cervecitas semanales. Y los que, por ejemplo, en México, de donde vengo, se ha descubierto que todas las tortillas que son tan populares en México tienen restos de glifosato.
Entonces así vemos la importancia de una asesoría técnica, porque esto podemos aplicar a nuestros campos y tener tanto beneficios como económicos, beneficios para el ambiente y de muchos tipos. Así que vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más de Poder Veterinario. En Poder Veterinario estamos hablando sobre el pastoreo guasán, sus beneficios, y también ahora queremos saber cómo podemos aplicarlo. ¿Cómo se calcula la oferta forrajera y la carga animal? Ese cálculo de la oferta forrajera se hace mediante un aforo de potrero. Ustedes habían oído hablar de aforos de pozo, aforos de tanque, pero no de potrero, ¿verdad? Pues los potreros se aforan también. Y es muy sencillo. Usted se construye un arco de aforo de 1 metro cuadrado con 4 pedazos de madera, o el más fácil, el que yo utilizo, es un arco hecho con 4 metros de tubo PVC de ese de media y 4 codos. Usted va y los tira varias veces en el potrero que quiere aforar. Corta el pasto más o menos a unos 15 o 20 centímetros de alto, que sería la altura que lo dejaría el bovino cuando consume. Y ya usted lo que hace es que ese pasto que corta en ese metro cuadrado lo pesa con una balancita de estas digitales o cualquier otra balanza, lo mete en una bolsa, lo pesa, y esas 3 o 4 medidas que usted tomó en el potrero, que lo va haciendo en zigzag y lanza el arco de forma arbitraria, al azar, esas medidas le van a dar promediado más o menos el siguiente resultado. Algunos pastos que crecen de porte muy bajo, usted pudiera obtener 1 kilo, por ejemplo, por metro cuadrado. Otros pastos como las panicum, la mombaza, te puede dar hasta 3 kilos por metro cuadrado, 3 kilos y medio, algo así. De manera pues que si su pasto, su potrero, tiene un rendimiento de 1 kilo por metro cuadrado, en 1 hectárea tendrás 10.000 kilos. 10 toneladas de oferta forrajera. ¿Cómo hace para calcular entonces la cantidad de animales que le vas a meter al potrero, que se llama carga animal? Es muy fácil. Divides los 10.000 kilos de oferta forrajera que tiene entre la cantidad de kilos de pasto que se come un animal adulto en el día. ¿Y cuánto come un animal adulto en el día? El 10% de su peso. De manera que si ese animal pesa 500 kilos, supongamos una vaca, pudiera consumir 50 kilos de pasto en el día. Si nosotros dividimos 10.000 kilos de oferta forrajera entre 50 kilos, que sería una ración para un animal, ¿cuánto nos da eso? 10.000 entre 50 debería darnos 500, ¿no? O 200. ¿Cuánto nos da 10.000 entre 50? Serían 2.000. Un día. Entonces
tenemos... 2.000 raciones, no 2.000 animales, 2.000 Claro. raciones. Y si usted lo va a tener 3 días ahí, tiene que dividir esas 2.000 raciones entre 3 a ver cuántos animales soporta. Y así sucesivamente. De esa manera puede calcular la cantidad de animales que usted puede meter en su potrero y por cuántos días. Muy importante esto, y muy importante tener en cuenta para evitar el sobrepastoreo, para aprovechar el máximo el forraje y también, por supuesto, conseguir nuestros objetivos con el animal en un tiempo deseado, ¿verdad? Entonces son muchos los factores a considerar y muchos los beneficios, y es que hacemos este pequeño cálculo nada más, tantos beneficios. Entonces, otra consulta, ¿desde qué extensión de terreno se puede aplicar esto? Desde 1 hectárea hasta miles de hectáreas. Porque fíjense que estoy en Paraguay precisamente invitado por un colega veterinario que atiende, asesora una propiedad muy grande de unas 20.000 hectáreas de pasto o algo así, creo que más. Y tengo un montón de seguidores en el Facebook que me están haciendo preguntas todos los días por toda Latinoamérica. Algunos ganaderos, otros profesionales, y hay que felicitar, pues los profesionales paraguayos están muy interesados en esto porque quieren especializarse más en PRV para prestar un mejor servicio de asesoría, que es lo que estoy haciendo con un grupo de profesionales con los que me estoy asociando acá en Paraguay para prestar asesoría en propiedades de diferentes tamaños. Y este colega atiende una propiedad que tiene 350 potreros de 50 hectáreas. O sea, él tiene ahí, no voy a mencionar el nombre, pero tiene ahí ni más ni menos que 17.000 hectáreas bajo potreros. Y cuando le hice las cuentas, nos dio como resultado que él puede hacer 20 módulos de 26 potreros cada módulo para albergar diferentes categorías de animales. Ahora, si tú lo que tienes es, si vos tenés una propiedad de 10 hectáreas, no te quedará más remedio que hacer potreritos de 1/4 de hectárea, es decir, hacer 40 potreros de 2.500 metros cuadrados y empezar a rotar. En potreros de 2.500 metros cuadrados, pues no podrás meter más de 50 animales o unidades de animales. Pero cuando tú tienes potreros mucho más grandes y superficies mucho más grandes, puedes practicar el PRV en toda la extensión, en toda la estancia. El asunto es tener suficientes potreros para aguantar todos los proyectos PRV. Nosotros los hacemos basados en la época más crítica del año. ¿Y cuál es la época más crítica del año en todas las estancias? La seca, cuando no llueve. De manera pues que si tu época seca dura más de 3 meses, tú debes tener suficientes potreros como para aguantar los 3 meses de seca, sin que tus animales pasen hambre. Y si has respetado los tiempos de reposo, sucederá que no tienes que utilizar ni heno, ni silo, ni alimentos concentrados durante la seca, porque tienes suficiente pasto en tus potreros como para que tus animales no aguanten hambre y sigan ganando peso. Justamente eso va a la pregunta que le iba a hacer. El clima, ¿cómo afecta el clima al pastoreo? Me mencionaste ya, doctor, que en el caso de, por ejemplo, los periodos de seca, ¿cómo se puede prever esto, prevenir? En caso, por ejemplo, de lluvias excesivas, que también tuvimos acá en el país hace poco tiempo, ¿cómo se puede paliar esta situación? O, por ejemplo, ahora el clima, en clima invernal nosotros tenemos la característica de tener pocos días
mucho frío, intenso frío que incluso llegó a secar los pastizales. Incluso ha habido heladas. Exactamente, me tocó justamente esta semana visitar algunos establecimientos y los pastos estaban secos, estaban incluso muertos por la helada. ¿Cómo se puede paliar esa situación? Se considera esto también como situación extrema. En ambos casos, en la sequía y en las heladas, en épocas de frío extremo, si tienes suficientes potreros, no tendrás problema. Ahora, también visité estancias acá, tengo un mes de estar aquí, he visitado estancias acá que recién había pasado una helada y comenzamos a rotar los potreros. Recién pasada la helada, el pasto crece. El crecimiento se detiene unos días cuando por el paso de la helada los pastos quedan bastante, yo diría que no beneficiados con una helada. Pero es cuestión de reposo. Tienes que darle el debido reposo para ambos extremos. Seca, mucha lluvia o mucho frío, siempre deben respetar esas dos leyes fundamentales del pastoreo racional Wazán, que son tiempos de ocupación cortos, de no más de 3 días. En algunos casos podemos agarrar 5, 6, 7 días, está bien, pero no de un mes, nunca. Y tiempo de reposo largo. Con respecto a esa pregunta, para complementártela, hay algo fundamental. Es que al principio del programa te dije que el pastoreo racional Wazán como tecnología de producción eficiente de leche y carne se adapta a cualquier tamaño de superficie, a cualquier piso térmico, desde el nivel del mar hasta 2.500 metros, donde he ido a hacer proyectos Wazán bien cobijados, porque es un páramo, ¿no? Pero indudablemente el pasto crece, los silvopastoriles crecen a diferentes alturas, con diferentes tipos de suelo, desde los más fértiles hasta los menos fértiles, con cualquier precipitación pluvial, porque también tenemos Wazán funcionando en haciendas o fincas en suelos donde la precipitación no pasa de 300 milímetros al año, semidesértico. Vengo de Sinaloa, vengo de Chiapas, vengo de la Huasteca mexicana, que es lo más cercano al infierno que yo he visto hasta ahora. No llueve, y un calor inmenso y un sol 365 días al año. Y sin embargo, el Wazán, los silvopastoriles están funcionando. Claro, también he estado en tierras donde las precipitaciones son de más de 1.000 milímetros al año y el crecimiento del pasto bien distribuido durante todo el año, y el crecimiento del pasto es exuberante y constante, ¿no? Ya esos están cerca del paraíso, pero he visitado algunas estancias aquí que realmente ustedes no tienen que pedirles. Cuando este colega me dijo, tengo 350 potreros, estaba preocupado porque era muy grande, y le dije, ¿cuántos potreros cuenta? Me dijo, 350 potreros divididos en potreros, son de 50 hectáreas. Le dije, esto está en el paraíso y te está quedando, vas para el cielo y está llorando, muchacho. Espérame que la semana que viene voy. Y fui y lo vimos y comenzamos ya a rotar potreros. Es bien importante, por cierto, añadirle un elemento más que ya no depende de la naturaleza, y es el agua de bebida de los animales. Si los animales comen 10% de su peso vivo, yo mis proyectos
Hay quienes lo hacen con el 12% por el efecto pisoteo. El hecho de que tú comiences a rotar y dividas tu potrero y elimines la selectividad en los animales no significa que no va a haber desperdicio. Ya no es del 66% de la ganadería tradicional, pero en el PRB tiene como un 20%, un 15, un 20% de desperdicio. Siempre los animales caminan un poco. Por supuesto. Ahora, entonces esos proyectos, esos cálculos que me hiciste en la pregunta, se hacen con el 12% del peso vivo del animal. Ya no estamos hablando de 50 kilos, sino de 65 kilos la ración diaria de pasto con la que debes ofertar. Pero para no tener problemas con esto, yo hago todos mis proyectos con el 14%. Por seguridad, el 14% del peso vivo de los animales. Pero así como los animales pueden llegar a consumir y desperdiciar, ojo, 14%. Y que esto quede bien claro, no es que los animales consuman el 14% de su peso, no, ellos consumen el 10%. Pero yo por razones de seguridad y desperdicio utilizo el 14% para mis cálculos. Está bien, es importante considerar eso y vemos pero, también... Pero disculpa que te interrumpa, asimismo consumen cerca de un 10% de su peso en agua. Así que un animal adulto puede tranquilamente consumir entre 80 y 120 litros de agua en un día, dependiendo de su estado fisiológico. Si está parida la vaca, si hay mucho calor, mucho sol, tiende a aumentar el consumo. Pero el agua es un elemento fundamental. Fíjate que puede vivir un bovino 4, 5, 6 días sin comer, pero sin beber agua difícilmente aguante más de 2 días. Así que forma un parte fundamental del PRB, una provisión de agua permanente. Carlos Luis Piñeiro, a quien considero mi maestro latinoamericano en PRB, ingeniero agrónomo brasileño, profesor de 2 universidades, una en Brasil y otra en Argentina, en Buenos Aires. En uno de sus libros afirma que el agua debe seguir al ganado y no al revés. De manera pues que es muy importante tener bebederos cerca de donde los animales están pastoreando. En estancias muy grandes es una falacia decirle al ganadero que debe instalar un bebedero en cada potrero. Costaría una inversión enorme. Pero sí podemos poner los bebederos en los callejones o en las áreas sociales que le quede a no más de 500, 600 metros de distancia a los animales para ir a beber agua. Ya les dije que pueden beber 80, 100 litros. ¿Cuántas veces? ¿En cuántas oportunidades? Igual que nosotros bebemos 4, 5, 6 veces agua en el día y eso mismo necesitan los bovinos. Solo que ellos no se beben un vaso, se beben unos 20 litros cada vez que van al bebedero. Ellos simplemente meten su hocico y absorben como un vacuum. 20 litros en un minuto pueden tomarse, pero necesitan tener agua cerca. Por supuesto. Así que podemos resumir que el PRB es rotar, arborizar los potreros, y ahora te digo una forma de arborizar potreros a 0 costo, es dejando crecer los árboles nativos, los árboles autóctonos, y tenerles rotación, sombra y tenerles agua de bebida de calidad disponible. Por supuesto. Vemos la importancia también del agua, no solamente en el pastoreo guasón, sino en cualquier explotación. Y vemos también lo flexible que es este sistema. Así que vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más de Poder Veterinario.
Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate Suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Estamos de vuelta en Poder Veterinario y doctor, queremos saber, usted tiene escrito un libro. Ah, sí. Estuve unos 4 años reuniendo mis experiencias y las de algunos colegas, también investigadores en PRV con bastantes años en esta área. Y finalmente salió a la luz un libro que se llama, tiene como título Ganadería Regenerativa Boazán. No, Ganadería Regenerativa Eficiente. Y está publicado en Amazon.com. Tengo también un grupo en Facebook que se llama Ganadería Regenerativa Eficiente, lleva el mismo nombre. Pero acá en Paraguay ya estoy haciendo una alianza con 2 colegas más y una zootecnista. Y hemos creado un grupo que se llama Parven. Ese nombre lo pusieron ellos, lo escogieron ellos, de Paraguay y Venezuela, ¿no? Y por supuesto ya tenemos un canal YouTube donde vamos a colgar esta entrevista también, supongo. Y en Facebook yo aparezco como Jairo Faría, donde hay colgado en mi perfil una serie de artículos que le pueden ser de mucha utilidad a los productores. Ya Parven tiene su espacio en Facebook, su canal YouTube. Importante entonces para el grupo Parven, para poder tener todos los conocimientos, doctor, que nos está transmitiendo, es súper interesante y seguro que a los colegas les va a servir mucho. Doctor, ¿este grupo Parven hace también cursos o está programando algún curso? Como grupo ya tenemos algunos cursos programados dirigidos a productores, administradores de la finca y profesionales y estudiantes de las carreras agrotécnicas, veterinaria, ingeniería agronómica y zootecnia principalmente. Y al público en general, todo el que esté interesado en esto. Pero además de esto, pues estamos dando asesorías presenciales en las estancias que así lo requieran. Vamos, visitamos, diagnosticamos, medimos a veces con GPS. Si el productor no tiene plano con coordenadas UTM, nosotros se lo hacemos y le diagramamos luego en AutoCAD su proyecto y después se le hace el replanteo. Es un acompañamiento desde la A hasta la Z hasta que él esté produciendo eficientemente con su proyecto. Hacemos un proyecto que es la ruta de por vida, es su ruta marcada, independientemente de los años que el productor tarde en ejecutar su proyecto, en hacer sus divisiones y en poner los bebederos y en hacer los corralones o áreas sociales. Estas asesorías son fundamentales y es muy interesante, así que vamos a estar siguiéndote, doctor, por las redes sociales para estar al tanto también de estos cursos que puedan ser útiles tanto para profesionales como para estudiantes y podamos, por supuesto, implementar eso en el campo. Así que, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? Sí, bueno, he venido a Paraguay a quedarme y a hacer alianzas de ganar-ganar. Estoy ya gestionando mi permanencia, mi residencia en el país. Tengo que hacerlo bien rápido porque me dieron 90 días nada más como turista. Ahora, quiero decirle a los paraguayos y paraguayas que ustedes tienen un hermoso país, unos suelos y un clima envidiable, lo que les da un potencial extraordinario para la ganadería. Y tengo entendido que Paraguay es un excelente exportador de carne en la región.
esta tecnología es precisamente la llamada a hacer mucho más eficiente la producción de carne con calidad de exportación, porque ya en los mercados internacionales la carne verde, es decir, la carne ecológica, la carne proveniente de animales criados en pastizales, no en confinamiento con granos, en pastizales, está teniendo una gran demanda y su precio se está cotizando ya un 25% por encima de los animales criados en confinamiento con granos y antibióticos y cosas de estas no orgánicas. Por otra parte, los grupos ecológicos a nivel mundial están haciendo mucha presión para que los silvos pastoriles se implanten. Nos gustaría saber de alguien que tenga una conexión con los organismos internacionales que se están dedicando a financiar este tipo de proyectos, porque necesitamos hacer una alianza, crear un grupo, una especie de institución paraguaya que nos permita acceder a esos grupos de financiamiento internacional para los proyectos ecológicos. De suma importancia y contundente el mensaje del doctor, y también por supuesto que tenemos que aprovechar su conocimiento aquí en el país y las asesorías que pone a nuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia. Esto fue Poder Veterinario.